Bueno, hola a todas las personas que se conectan una vez más con la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a este nuevo espacio, hoy con la presentación del libro Recorridos de la Historia Cultural en Colombia, una coedición entre la Universidad Nacional de Colombia y la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana. Para esta ocasión me acompañan los dos editores académicos del libro, Sebastián Vargas Álvarez, profesor y director del programa de Historia de la Universidad del Rosario, y Hernando Cepeda Sánchez, profesor y coordinador de pregrado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Sede Bogotá. Bienvenidos, profesores. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos y a todas los que Hola, nos buenas están viendo. tardes. Buenas Y tardes, como, gracias, Laura. y como podrán ver, también me acompaña una tercera persona, la que en realidad pues le va a dar sentido y orientación a toda esta presentación del libro, Recorridos de la Historia Cultural en Colombia. Les hablo de Alfonso Torres Carrillo, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, gracias por invitarme y tener la posibilidad de este diálogo con mis colegas. Así es. Bueno, y antes de apagar mi cámara y cederles el espacio a nuestros tres invitados, les recuerdo a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial que podrán hacer sus preguntas y comentarios a lo largo de la presentación, ya que contaremos con un espacio al final de esta conversatorio para que todas las preguntas e inquietudes puedan ser resueltas. No olviden además que esta transmisión quedará guardada y que será compartida a través de nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como @editorialur en Instagram, Facebook y Twitter. Ahora sí, los dejo y profesor Alfonso, adelante con la presentación. Sí, buenas noches. Precisamente estamos en una hora muy interesante que es el tránsito entre el día y la noche y esta condición de tránsito, de borde, de frontera que atraviesa el libro, pues nos convoca precisamente a conversar sobre el mismo. Entonces, a mí me gustaría, conversando con los dos editores, comenzar un poco mirando también como el contexto de emergencia de la publicación, del grupo mismo de investigación que lo origina. Y yo frente a eso también quería, una vez ustedes hablen al respecto, también comentar algo en mi condición también como de colega de una generación un poquito atrás. Gracias, Alfonso. No sé si quieres arrancar, Hernando. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, Sebastián, a la editorial del Rosario por la invitación. Me alegra mucho nuevamente estar en esta presentación del libro, un libro que creo que a los editores, a los autores, pues nos tiene muy satisfechos porque es un texto, para un poco responder la pregunta de Alfonso, es un documento que reúne un esfuerzo investigativo de numerosos historiadores, sociólogos, antropólogos, todos los que han participado, o varios de los que han participado en el grupo de prácticas de representaciones. Y, y el contexto, pues es justamente, estábamos celebrando los 15 años ya del grupo. El libro sale como a los 17 años, pero es decir, celebrando 17, pero la idea era celebrar 15 años de trabajo, de investigación en este colectivo. Entonces, por eso mismo se propuso la idea de continuar después de haber hecho un primer trabajo que habían editado Matt Herring y Amada Carolina, habían hecho un primer trabajo sobre esas miradas historiográficas de la historia cultural. Y aparece este nuevo trabajo, pues un poco mostrando los cambios, mostrando algunas transformaciones, evidenciando una larga trayectoria investigativa. Bueno, yo complementaría que es muy interesante ese concepto que sugiere Alfonso para comenzar la discusión de frontera, porque creo que en efecto es un libro pues que muestra un poco esos espacios fronterizos, transversales. Ya Hernando lo señalaba un poco desde la historia cultural como una apuesta historiográfica que tiene que ver con la historia, pero también con otros terrenos y otras inquietudes de las ciencias sociales y las humanidades. Y bueno, creo que eso se puede encontrar en el libro, ¿no? Tiene 13 trabajos, algunos son trabajos inéditos, resultados de investigación inédita, y otros son
trabajos previamente publicados. Hay una traducción que estaba en el inglés y ahora está en castellano, y otros trabajos, digamos, que ya habían sido publicados en otros lugares, pero que para esta edición cuentan como con una actualización y además con una reflexión propia de lo que significa pues este oficio de la historia, del historiador que se pregunta por la cultura en su articulación con lo político, ¿no? La cultura no entendida simplemente como un objeto de estudio desarticulado de otras dimensiones de la vida social, sino justamente la cultura como un proceso de significaciones sociales y de tensiones entre diferentes actores sociales. Entonces creo que la noción de frontera es bastante interesante y de alguna u otra forma sí, digamos que atraviesa muchos de los textos que están aquí reunidos. Claro, en ese sentido, yo en mi condición de lector quiero compartir a los que están viéndonos, oyéndonos, que mi primer contacto con el texto fue precisamente que a solicitud del programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional fui uno de los lectores y ahora en su nueva condición de libro editado el poder volver a leerlo. Entonces a mí me surgía como una cosa que quiero compartir brevemente y también generar la conversación con Sebastián y Hernando es, yo soy de la primera corte de la maestría en Historia en la Nacional. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? O sea, la generación previa había sido esta generación que alguien bautizó la nueva historia y que habían incorporado, pues, digamos, como la concepción más contemporánea de hacer historia, pero temáticamente, especialmente lo que se hacía era historia económica y social. Grandes estructuras, grandes temporalidades, un poco diríamos así, esquematizando, en los años 80 empieza a cobrar alguna fuerza más la historia social, de los movimientos sociales, las luchas sociales, y en particular la historia de la violencia, que va a cobrar mucha fuerza pues, por la realidad nuestra. Y si bien es cierto, se ha venido haciendo historia política, básicamente es en los 90 que se consolida como si grupos, pero precisamente miraba en un texto que para Hernando, bueno, para ambos deben ser conocidos, que fue cuando se crea el doctorado de Historia en la Nacional, hacen un balance historiográfico de los diferentes campos. Entonces, obviamente está su capítulo para historia económica, historia social, historia política, y lo otro que pesaba mucho que eran los grandes periodos históricos, historiografía colonial del siglo XIX. Y entonces es del año 95, la gran ausente, la historia cultural. Entonces yo veo y me llama la atención precisamente que este libro, además de los méritos de la escritura misma y de cada uno de sus 13 artículos, estaría representando la emergencia, la irrupción de este campo historiográfico que también, diríamos, es nuevo, esta nueva historia cultural, la historiografía en general, miraba esos libros de Burke que hacen miradas generales. Entonces a mí me gustaría precisamente también que ustedes ampliaran cómo en el libro se expresa como ese diálogo que yo encuentro precisamente en la metáfora que digo de las fronteras, es porque esta nueva historia cultural que ustedes representan es tal vez en la que con más fuerza se evidencia ese diálogo tanto con otras disciplinas. Uno encuentra allí muchas referencias a antropólogos, diríamos, estos historiadores precisamente que no se ubican en ningún lugar, que tienen el mérito, como Michel Desertot, que inubicable afortunadamente y que no solo es historiador, sino psicoanalista. Entonces a mí me llama mucho la atención eso y me gustaría que ustedes compartieran también eso, cómo se evidencia en el libro, pero en buena medida es en la dinámica del grupo, esa emergencia de ese campo, diríamos, historiográfico y también ese diálogo, diríamos, con otros campos, que claro, yo como lector pues disfruto en la medida en que pues no es un discurso cerrado a historiadores, sino como en el mismo artículo de Sebastián lo hace explícitamente, que quiere hablar con la opinión pública en general, pero lo que más se ve es un diálogo con otros campos, como los estudios culturales, la antropología, la sociología, o incluso sociólogos de estos, diríamos, que en su momento también no fueron muy valorados como Simmel, pero que hoy todos lo leemos. Bueno, entonces, yo quiero como poner esa conversación también y proponérsela. ¿Cómo ven ustedes en el conjunto del libro, pero a su vez en la dinámica
del grupo, cómo se fue dando eso, ¿no? Porque cuando se va formando un grupo también hay unos autores tutelares. Entonces yo en el caso de ustedes como un logro muy grande y es un politeísmo, un politeísmo de referentes, o sea, muchos, no hay como decir un autor que se vuelve el único centro de referencia, pero también un diálogo en sus textos con autores latinoamericanos y colombianos contemporáneos, poco común en otras historiografías, y también un diálogo ya entre ustedes, que no es para nada de mutuos elogios, nada, sino ya el diálogo de referencias, pero ligadas a los problemas que están discutiendo. Entonces eso quería con este pretexto que ustedes también compartieran con el público asistente al lanzamiento, cómo ven esa inquietud. Bueno, no sé, ¿comienzo, Sebastián, o tú quieres arrancar? Si quieres, dale. No, pues bueno, vámonos ahí como pasando la palabra, porque la pregunta creo que es bastante amplia y nos lleva seguramente a señalar como em, eso que está mostrando en este momento Alfonso de esas articulaciones, de esas fronteras o de esos contactos que aparecen y que son tan prolíficos, pues efectivamente también reflejan una gran parte de las dinámicas del grupo. Es decir, mm, a lo largo, pues este grupo, como la mayoría saben, seguramente los que están conectados también, el grupo de prácticas y representaciones, pues ya a lo largo de estos 15, 18, casi años, pues ha tenido esa regularidad, ese tipo de frecuencia de encuentros donde hay una discusión de temas, pero que desde el comienzo, según pudimos registrar, desde el comienzo se hizo una extensión para que participaran diferentes disciplinas. Nunca fueron solo historiadores, aunque la gran mayoría podrían ser historiadores. Pero aparecieron unos contactos muy, sí, de mucho provecho con la antropología, con la sociología, bueno, lo que está diciendo Alfonso, con los estudios culturales, y casualmente, con el mismo rigor que se podría trabajar cualquier tipo de historia clásica, pues en estos proyectos se veía como una intención que era romper con esos marcos cronológicos que eran los que determinaban los problemas históricos y más bien pasar a ser, como decía en un momento Sebastián, hacer algo con la cultura, hacer con el pasado cultural un elemento más político. Entonces empezamos y vimos que alrededor de las prácticas alimenticias, de la construcción del espacio público, de la sociabilidad, las formas de escuchar, las formas de ver, todo eso nos pareció que era verdaderamente relevante y adquirió un espacio dentro de la producción historiográfica e histórica. Entonces nuestras investigaciones por allí fueron mostrando que sí hay un cambio que tiene que ver con nuevas corrientes, nuevas influencias y seguramente una permisividad y un diálogo más fructífero con los saberes, no necesariamente directamente relacionados con la historia, sino que participan de hecho con las ciencias duras, con la biología, con la ingeniería, en fin, tenemos una conversación mucho más prolífica con otros saberes. Bueno, sí, es interesante, Alfonso, que nos muestras este balance historiográfico de la historia al final del milenio, pues todo un clásico ya, ¿no? En la historiografía colombiana, en donde, como bien señalas, se muestra cómo en ese cambio de siglo y de milenio todavía no había una apropiación de la historia cultural en la historiografía y en las ciencias sociales en Colombia. Hay algunas cosas que se comienzan a trabajar desde los años 90, digamos que ya uno puede encontrar en textos como los de Mauricio Archila sobre la cultura y la identidad obrera unos ciertos intereses por el tema de
lo cultural ligado a lo político, pero realmente no fue tomado en serio esto de la historia cultural, sino hasta ya el siglo XXI como tal. Y bueno, claramente también ahí sí se percibe un cambio generacional, ¿no? Nuevos historiadores con otro tipo de inquietudes. Y sin embargo, yo quería decir, y eso se puede ver en el contenido de los capítulos del libro, que hacer historia cultural no significa abandonar las dimensiones, digamos, políticas, económicas, digamos, de otros tipos de historia mucho más clásicas, si se quiere, porque, vuelvo y repito, un poco como concebimos en el grupo, la historia cultural no es tanto desde la cultura como objeto de estudio, llámese música, danza, gastronomía, teatro, etcétera, sino la cultura como ese campo de batalla por el sentido, ¿no? En donde diferentes actores sociales pues están, eh, digamos, contendiendo, ¿no? Como por los significados sociales y pues justamente a través de ahí por su lugar y su papel en la sociedad, ¿no? Entonces, pues sí hay un cambio generacional, pero sí hay algo nuevo, pero al mismo tiempo creo que también se mantiene una tradición historiográfica, ¿no? Entonces, Claro, sí, digamos sí. también en el grupo de investigación, digamos que hay también diferentes generaciones de historiadores y de investigadores y es muy dinámico ese diálogo. También complemento lo que decía Hernando, en estos años el grupo de investigación es interinstitucional, entonces ahí ha estado la Universidad Nacional, la Javeriana, los Andes y el Rosario en diferentes momentos. Eh, También a diferentes niveles, con estudiantes de pregrado, de maestría y de doctorado. Entonces, creo que sí hay un diálogo intergeneracional muy interesante en estas dinámicas del grupo de investigación. Sí, gracias. Yo como lector encuentro con agrado esto que comentan Hernando y Sebastián, y es de tomos como la emergencia, en el caso colombiano, de este campo de la historia cultural, pero ya no entendida, como lo ha aclarado muy bien Sebastián, como que la cultura como un objeto de conocimiento, sino una perspectiva, diríamos, de abordaje de los, digamos, de los problemas, de los temas historiográficos en esta clave de poder. Entonces es muy clave porque es también como un síntoma, diríamos, para bien de esta nueva historiografía, que su identidad ya no está, por ejemplo, en un periodo. Los 13 textos de ustedes van desde la colonia hasta el paseo de olla del año pasado. Entonces es interesante porque lo que da unidad, porque incluso yo como lector, una de las cosas que inicialmente tuve como dificultad era, uy, hay una, pero claro, podríamos decir, uno encuentra eso que ustedes están señalando. Lo que da unidad es esa perspectiva, diríamos, de abordaje desde la cultura, que incluso, si bien es cierto, como lo dice Sebastián, está anclado en la tradición de los historiadores, lo desborda. Eh, ya lo aclara Hernando, no solamente porque se dialogue, como yo lo veía, con otras disciplinas, sino que incluso muchos integrantes del grupo eh, se incorporan desde otras disciplinas. Entonces eso me parece muy clave porque es también como un indicador de lo que está pasando hoy con el conocimiento. Claro, todos venimos y nos encantan, ver ustedes tienen incluso cargos directivos en departamentos disciplinares, pero que están seguramente en diálogo y en la formación de sus estudiantes con otras eh, disciplinas, con otros enfoques, otras perspectivas, lo cual me parece muy clave. Y quería precisamente destacar en ese sentido que ese cruce de fronteras, ese diálogo también enriquece metodológicamente los trabajos. En el libro, y ahora precisamente los quiero invitar también a eso, pues uno encuentra que, claro, cada artículo tiene una parte muy, al final, referencial de las fuentes del trabajo de archivo. En todos los casos ahí, digamos, si esto es leído con ojos de historiador, dicen, ahí hay un trabajo serio, riguroso, pero a la vez, como decir, una apertura no solo en las temáticas, sino en las fuentes y en las estrategias metodológicas, al incorporar temas como cuerpo, música, imagen. Allí aparecen también entradas etnográficas, etnohistóricas. Entonces quisiera que también ustedes nos comentaran también para seguir invitando a los lectores, a los potenciales lectores sobre
sí, cómo ha sido esa experiencia también de construcción metodológica en el grupo y cómo se expresa en la lectura de ustedes en los 13 artículos, esa riqueza también metodológica, en fuentes, en estrategias de abordaje, en diálogos con lo teórico, porque sí, es muy clave eso. Gracias, Alfonso. Yo creo que, bueno, como decíamos, las reuniones del grupo por los últimos 15 o 16, 17 años han sido generalmente los viernes, han sido muy regulares. Sabemos que a veces es muy difícil mantener esas dinámicas de grupo de investigación, máxime cuando casi todos pues muchos, no digo todos, muchos grupos de investigación realmente lo que hacen es sumar producción y realmente no se reúnen a discutir. Creo que este grupo sí que ha sido muy orgánico y lo metodológico, lo narrativo, lo teórico siempre ha estado en la discusión. Entonces, pues generalmente 4 o 5 veces al semestre nos reunimos y cada quien va presentando sus investigaciones y hay una retroalimentación pues en esos términos, ¿no? En cómo se trabaja con las fuentes, debates teóricos, etcétera. Y como les decía antes, desde los estudiantes de pregrado hasta los de doctorado y los investigadores, todos tenemos ahí ese espacio de retroalimentación. Y eso en libros como este o como el del 2012 que citaba al principio Hernando, Historia Cultural desde Colombia, también este tipo de textos son antes discutidos y son retroalimentados. Entonces, claro, digamos que hay como esa flexibilidad y ese eclecticismo también en lo metodológico, en lo teórico. Entonces creo que un producto como estos en un libro refleja un poco esa dinámica más orgánica de cómo se va discutiendo. Iba a decir algo más, pero se me olvidó, entonces no sé si Hernando... Pues yo quisiera responder, pero es que me perdí una parte porque me desconecté, entonces estoy tratando de intuir la pregunta de Alfonso, pero me la perdí. No sé exactamente cuál es, Alfonso, si la puedes así Sí, resumir. Fernando. Sí, no, es básicamente en lo metodológico. Estábamos diciendo un poco cómo esa apertura en el diálogo de la historiografía con otras disciplinas, la incorporación de profesionales de otros campos en el Ok, grupo, no solamente se ve reflejado en, diríamos, en la amplitud de las temáticas y el de trascender, diríamos, la lógica clásica de los periodos, pero también se evidencia, digamos, en la riqueza metodológica. Entonces, ya sí, Sebastián comenzaba a bien, conversar sobre eso. Sí. ya. No sé, Sí, Hernando, no, es también comentar un poco de cómo armamos el libro o cuál es la sí, estrategia. por eso creo que vale la pena, en primer lugar, un poco contar que pues el grupo ya tenía varias, al momento en el que entrábamos Sebastián y yo, el grupo ya tiene varias líneas de investigación fuertes que abordan el espacio público, la transgresión, el cuerpo y todos esos elementos desde una lectura, desde una óptica relacionada con el poder. Por eso el término, el grupo se refleja y se define muy bien a partir de los 3 conceptos de representación, prácticas e imaginarios, pues porque nosotros de alguna forma, sin que seamos historiadores ni que hagamos necesariamente historia cultural, tenemos en el andamiaje analítico y en nuestros marcos de categorías y en los conceptos, sí tenemos una relación muy directa con lo que significa la representación, lo que significa el imaginario, y por eso entonces un poco la historia cultural que está transversal en estos documentos tiene que ver con la manera en que los individuos, los sujetos, se piensan a sí mismos, se entienden a sí mismos, hacen una lógica para, para, para lograr comprender el mundo. Entonces, por eso, cuando hablamos de representación, es de alguna forma entender ese utillaje mental, esas herramientas de análisis, esas herramientas metodológicas que le permiten a cada uno de nuestros personajes, los que están tanto en el paseo de olla como el que hace parte de la bestialidad o el que está, no sé, en cada uno de los 13 artículos, de los cuales ya podemos hablar un poquito, todos estos individuos que están allí dentro de esa historia hacen un esfuerzo por entenderse en el mundo, por imaginarse el mundo, por explicar el mundo. Entonces yo creo que por allí no importa cuál sea el trabajo que estamos viendo, todos ellos
nos encontramos con esa referencialidad a la categoría de representación, a la categoría de práctica o a la categoría de imaginarios, que serían como formas de, sí, de explicarse, de entenderse. Sí, yo quería rápidamente agregar, entonces que claro, cuando organizamos, nosotros queríamos hacer como entonces una especie de antología o mostrario de lo que, de lo que hacía el grupo, de lo que había hecho en estos años. Y a la hora de organizarlo con Hernando, lo que pensamos fue, bueno, qué pereza hacer una cosa por cronológica, por ejemplo, entonces agrupar los que son de la colonia, del siglo XIX, del siglo XX, o incluso por ejes temáticos, porque justamente hay una gran diversidad, desde Choquitown hasta, no sé, pues, podemos nombrar la masturbación y el bestialismo en la colonia, o sea, tenemos muchas cosas distintas. Lo que hicimos fue optar por hacer unas rutas de lectura sugeridas a partir de grandes como conceptos, cuerpo, memoria, visualidad, nación, etcétera, y a partir de allí entonces quien esté más interesado en cada una de esas categorías, pues le damos una ruta de unos artículos sugeridos, de unos capítulos, o puede leerlo todo, o puede leerlo desde de atrás hacia adelante. Digamos que tratamos de ofrecer una lectura como muy libre, sugiriendo unas rutas, pero no amarrándolo como a nada, más allá como del interés o la perspectiva del posible lector. Bien, precisamente quería de pronto invitarles si fuera posible visualizar eso que en la introducción ustedes colocan de ese mapa de rutas, porque me parece muy interesante. Cuando yo leí el libro en su estado previo, no estaba esa gráfica, que además, después de leer el artículo del profesor Ortega, me pareció muy robinsoniano, muy de Simón Rodríguez, que era muy amigo de hacer unas gráficas así loquísimas para mostrar precisamente que la linealidad del texto se quedaba corta para mostrar muchas de las ideas que se querían plantear. Entonces, no sé si hay alguna para que la gente lo pueda ver y al tiempo brevemente puedan hacer esa referencia a esa ruta, que creo que es importante para los futuros lectores, como alguien preguntaba, ¿y qué temas? Obviamente no es presentar los artículos, sería imposible, pero sí esas rutas, cuerpo, eso que está allí, que me parece muy interesante. La ruta 1, 3 puede parecer también unas rutas del bus, del Transmilenio, que nos dan varias de esa ITP de esas que nadie se aprende porque son muy complejas. O de las bucetas de antes que decían Quiroga, Venecia. Exacto. Esa podría ser en la tercera edición que vayan esos lectores. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla? La portada. Sí, la pantalla se está viendo, pero se está viendo solo la portada. ¿Vas a mostrar el mapita? Sí, vamos a mostrar rápidamente. Bueno, acá están algunos de los artículos, entonces... sí, es que es muy simpático, ¿no? Es muy original también. Elegimos una opción totalmente arbitraria para organizar los artículos, que es a partir del apellido materno de cada autor por orden alfabético. Posteriormente, entonces, tenemos, bueno, este es el diagrama, como el mapa de posibles conexiones. Pero no se está viendo. No se Mira, está viendo. se quedó en la portada solamente. Laura, ¿quién nos apoyaría? ¿En serio? Sí. Bueno. Solo se está viendo la portada. Se ve recorridos de la historia cultural, pero no se ve más. Entonces, espérame. Va a tocar ponerlo así. Sí, si quieres, mientras que se arregla el problema, les cuento. Lo puedes abrir y lo pones ahí en... Eso. No, porque como Sebastián comentaba, el gran reto del libro era encontrarle una mayor unidad, un poco ir más allá de decir que hay una historia cultural, pues era encontrar una unidad del texto. Y en eso hubo muchos diálogos. De hecho, participaron un par de estudiantes del pregrado que fueron también esenciales para esto. Sí, que les agradecemos a Javi. Y que les agradecemos tanto a Javi Ruiz como a Camilo Murcia, pues que fueron parte también de pensar el libro. Y entonces un poco la dificultad del documento era, ahora ya se crear... Sí, ya se está viendo. Perfecto. Era crear esta unidad. Un diagrama que es, pues que fue propuesta de Hernando para tratar de graficar un poquito estas posibles como conexiones
digamos cómo se van cruzando las líneas de investigación y los enfoques y cómo van atravesando diferentes, pues diferentes capítulos. Y tenemos cuerpos. Entonces, por ejemplo, el que quiera, le interese seguir esa ruta de lectura puede leer el capítulo 4, el 6 y el 13. Tenemos memoria como otro de los temas, culturas Sí, visuales, básicamente sexualidad, lo teoría que... y metodología, sexualidad, subalternidad, espacialidades, nación y cosmopolitismo. Sigue, Hernando. No, no, sí, que esos conceptos que está señalando Sebastián, pues son producto de primero tratar de tomar algunas palabras claves, algunos conceptos centrales de cada uno de los textos, después de tener como una especie de clasificación que la hicimos justamente en el software en vivo. Empezamos a ver cómo podíamos sugerir una ruta sin que esa fuera una lectura nuestra, sino más o menos enseñarle o mostrarle al lector que el trabajo de la edición había sido un poco compilar, señalar, interpretar el libro, pero que se pone el capítulo en relación a otros artículos que pueden ser cercanos. Entonces, como estaban señalando, si alguien está interesado en leer algo sobre cuerpo, pues puede mirar el capítulo 4, que habla de la bestialidad, de la masturbación, de la masculinidad, el capítulo 6, que habla sobre la historia del cuerpo, y el capítulo 13, que habla de la nutrición y la eugenesia, por ejemplo. Entonces, ahí son 3 lecturas distintas, pero que se cruzan alrededor de cómo se está formando el cuerpo. O, por ejemplo, otro que puede ser así muy ejemplificar bien esta explicación, pues puede ser el capítulo de memoria, que encontramos entonces una emergencia del tema, una importancia que adquiere el tema, y aparece el capítulo de Sebastián del Museo de la Memoria, el capítulo de Maite, que es Democracia, Ciudadanía y Memoria, y el capítulo de Paolo, que habla sobre el carnaval de Río Sucio y cómo se construye un espacio público en relación a la memoria. Entonces, ahí vamos viendo la manera de ir construyendo esas relaciones entre cada una de las propuestas. Bien, como en toda agradable conversación, el tiempo pasa volando y ya nos están invitando a que podamos dedicar la recta final a ver las preguntas que han hecho las personas que están participando. Algunas tienen que ver incluso con la portada misma, hay unas preguntas específicas. Entonces, les invitaría a que hicieran una miradita de las que aparecen como preguntas y mirar eso. Incluso, aquí hay una Está que... complicada la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál artículo recomendarían? Yo digo que... Sí. No, todos Pero estos esa no es la recomendados. primera. Esa no es la primera. Esa es la que aparece aquí, pues es que como me tocó salir un momento. No, pues si quieres señalar algunas preguntas, Sebastián, y vamos respondiendo algunas. Pues podemos ir en orden, ¿no? O sea, la primera dice, ¿cuáles serían las principales reflexiones de la historia cultural que recoge el libro? Sí, yo quería hacer un apunte, y yo tenía algo similar. Es como para que la gente no se lleve una idea también de que la historia cultural tiene esa unidad en la perspectiva, pero como que hay una dispersión, digamos, temática infinita, que eso no es mérito también. En este momento, si uno dijera, bueno, ¿cuáles como en últimas las líneas digamos, de construcción conceptual, historiográfica del campo que ustedes están trabajando expresados en el libro, ¿cuáles serían? Esas como ya no solo rutas temáticas, sino... Yo creo que retomaría lo que decía antes Hernando sobre las categorías analíticas, representaciones, imaginarios y prácticas sociales, prácticas de significación. Yo creo que eso mal que bien puede estar, si bien son temas distintos y están los capítulos diseminados, yo creo que eso son como comunes denominadores que se van a encontrar en los diferentes capítulos. Entonces es como vuelvo y repito, no es solo que sean temas culturales, aunque sí aparece como el bambuco, por ejemplo, en el capítulo de Hernando,
o estas prácticas del paseo de olla en el Parque Nacional Olaya Herrera, en el texto de Óscar Salazar, digamos que igual aparecen estas nociones de representaciones sociales, de imaginarios y de prácticas. Entonces yo creo que eso sería como categorías analíticas recurrentes. Luego está también otra forma de ver lo que son las líneas de las que hablamos antes. Capítulos sobre memoria, capítulos sobre cuerpo, capítulos sobre nación y cosmopolitismo, capítulos sobre visualidad. Entonces eso podría ser una manera como de pensar esos ejes que atraviesan el texto a pesar de su aparente como dispersión o eclecticismo. Yo diría eso. Sí, no, yo no tengo mucho, es decir, ya lo había señalado anteriormente, em, que además de las rutas que nosotros estamos sugiriendo de lectura, pues hay tres elementos que son transversales y que son fundamentales en la reflexión de todos los documentos, que tiene que ver con esos elementos que acaba de señalar Sebastián, las representaciones como elemento importante para configurar las formas de pensar y entenderse en el mundo, las prácticas que tienen que ver las formas, de alguna forma, sí, de alguna manera de ejecutar esos entendimientos, esa comprensión. Entonces, imaginarios, porque también nos estamos enfrentando a unas estrategias y unas inventivas de cada uno de esos individuos para estar en el espacio, para estar en el tiempo. Entonces esos elementos son fundamentales para comprender que la historia cultural, tal vez como ya lo había señalado, pues no es la historia de la cultura, sino la historia de esas herramientas y de esas estrategias de los individuos para ser parte de una sociedad específica, de un momento específico. Entonces yo creo que esos tres elementos son centrales allí y los tomamos, de hecho, en la introducción hacemos un pequeño acercamiento, no queríamos que fuera una introducción muy pesada, pero entonces vemos como una discusión entre Paul Bain y la última reflexión que hace Roger Chartier sobre esa historia cultural. Entonces nos permite entender justamente ese concepto de representación como un elemento central. Sí, gracias. Aquí nos hacen caer en cuenta que varias preguntas están en torno a la carátula del libro. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué quisieron ahí representar? ¿O qué imaginario se les está ahí atravesando con esa imagen tan diabólica? Sebastián, te voy a dejar el honor. Bueno, la carátula del libro son unas máscaras de carnaval, ¿cierto? Uno de los artículos habla sobre una historia de un carnaval. Digo eso, y bueno, digamos que pues dentro de una cultura dominante como sería el catolicismo, una figura carnavalesca, subversiva, transgresiva como la del diablo o las máscaras de los diablos y de estos personajes de carnaval, pues nos parecía sugerente, ¿no? Como para lo que quiere poner en juego teórica y políticamente el libro. Hay un libro muy interesante de James Scott que se llama, no se me olvidó el nombre, a ver si lo tengo por acá. Los dominados y el arte de la resistencia, ¿no? En donde se habla del carnaval como de ese espacio y ese tiempo en donde justamente culturas, representaciones y prácticas anormales, desviadas o que no pueden ser dichas en el tiempo normal, aparecen. Entonces creo que esa imagen nos permite un poco representar estas ideas de la cultura como un campo de batalla, ¿no? Entre diferentes actores sociales, representaciones, prácticas e imaginarios. Iba a decir otra cosa sobre la carátula, pero se me olvidó. No, es como justamente una representación de varias de los postulados o de las ideas que se quieren debatir a lo largo del libro. Si me acuerdo ahorita,
digo No, yo algo. te interrumpo entonces simplemente para agregar que cuando se escogió la portada, pues al igual que la dificultad que había de escoger un único tema que representara tan amplia gama de textos, pues era muy complicado y nos encontramos con esta que de alguna forma incluía la reflexión, entonces hay una representación a través de las máscaras, también encontramos una forma de jugar con los imaginarios y por último también están las prácticas, entonces era muy, es decir, esa carátula, pues si bien hay un artículo sobre carnaval en el libro, es más como la forma de hacer una lectura transversal de todos los artículos a partir de las categorías que hemos señalado. Sí, yo quiero aprovechar para decir que no solo la portada, sino cada uno de los artículos tiene una ilustración bien sugerente, bien interesante. Ajá. Aprovecho para felicitar el trabajo editorial, tanto de la editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Nacional, como en el Rosario, en la Javeriana. Creo que se hizo un trabajo editorial muy, muy chévere y eso hace parte también de la narrativa y de la apuesta comunicativa del libro. Entonces, los textos también vienen acompañados de un trabajo editorial bastante notable y lo visual pues resalta mucho, ¿no? En el libro. Claro, claro, con lo que No sé si dice. Alfonso está de acuerdo. ¿Qué te No, claro, parece? sí, me gustó. Espero tenerlo ya en el placer de tenerlo en el papel, pero el diseño, cada vez yo creo que hay mayor exigencia editorial. Y en este caso, el diseño, la diagramación son espectaculares. Es decir, que siendo un libro de una extensión amplia de casi 500 páginas, precisamente ese diseño y esa espacialización también con las imágenes, pues hace también que el recorrido sea muy amable. A propósito, una de las preguntas se refería como a si existía una microhistoria cultural. Yo quiero ampliar esa pregunta en Sí, cuanto a algo que también yo lo veo interesante en el libro y diríamos las escalas de la historia cultural. Porque sí, alguien podría hacerse la idea también que los que hacen historia cultural solamente se ocuparían de eso, de la sala de la casa, el, sí, el parque, pero en el libro queda en evidencia que las problemáticas y los abordajes, diríamos, son interescalares o claro. transescalares. Entonces me gustaría que hiciera una reflexión sobre eso de las escalas. Las escalas, ya está claro, los tiempos no están anclados a una época, pero también las escalas de esos estudios que están allí y de lo que han discutido Súper. ustedes en historia cultural, ¿cómo lo ven? Sí, Alfonso, ya me acordé, lo otro que quería comentar con la carátula tenía que ver o quería juntarlo con esta pregunta que tú dices de Julio Motorhead Huasca, porque también, digamos, el artículo que hay sobre carnaval en el libro es sobre el carnaval del Diablo de Río Sucio. Es un ejemplo de microhistoria cultural, como apunta la persona que está preguntando. Dentro de la historia cultural, la microhistoria italiana y también los desarrollos que en esa escala más micro ha hecho también la historiografía alemana han sido fundamentales. Entonces, por supuesto que se puede hablar de microhistoria. De hecho, para muchos autores la microhistoria es un subcampo de la historia cultural, ¿no? Particularmente los trabajos que han hecho autores como Ginsburg o Giovanni Levi se inscriben claramente dentro de estas apuestas que piensan lo cultural articulado con lo político. Entonces, si bien hay la posibilidad de microhistoria o de unas escalas más pequeñas, como tú dices, pues en el libro encontramos múltiples escalas. Entonces, nuevamente estas coordenadas de tiempo y espacio, que son como materias primas junto con las fuentes y documentos para los historiadores, parten es más bien de problemas de investigación y de líneas de investigación específicas, pero no se limitan o solo así como no hay una sola larga duración o un análisis más coyuntural, tampoco hay, digamos que espacios de una sola escala. Entonces, nuevamente tenemos, por ejemplo, el parque nacional, donde se hace la etnografía del Paseo de Olla, o tenemos todo el tema de la creación de la República de Colombia, por ejemplo, en el artículo sobre Simón Rodríguez. Entonces tenemos también temporalidades y espacialidades muy variadas. Nuevamente, lo que hay de común denominador es esa perspectiva de pensar la cultura como esa lucha por la significación social en contextos específicos. Fernando.
Sí, no, yo para agregar una cosita chiquita, porque la pregunta es bastante complicada al final. No, simplemente pensando en todos los artículos que hay en el libro, pues me atrevería a pensar que sí hay una nueva forma de acercarse a la escala del tiempo, a la periodicidad. Entonces, em, tal vez encontramos un texto que habla de un siglo, es decir, que es todo un proceso mucho más largo, que es el del cosmopolitismo crítico que escribe Francisco Ortega. También nos encontramos con el texto de Nutrición y Eugenesia en Colombia, es decir, y que aborda periodos tal vez más amplios. Pero también nos encontramos con artículos mucho más pequeños, pequeños en el sentido de que hacen una mirada microscópica. Entonces, puede ser incluso el de la bestialidad, la masturbación, que se ubica en personajes y en periodos muy concretos. El de Chucky Town, pues que el del paseo de olla, etnografía. Entonces, sí, nos encontramos con esas dos dimensiones y sí, y yo creo que la pregunta y la forma en que la plantea Alfonso, pues es importante que llevemos una reflexión más amplia porque el asunto de las escalas es fundamental. Entonces uno vería, y Max Herm hizo un trabajo también sobre la microhistoria para este libro, donde habla de las prácticas, redes y las conjeturas. Entonces, Sí, ahí nos encontramos que eso le quería decir el también al problema de libro. la, Hay un texto sobre microhistoria específicamente también, ¿no? claro, pues, pero es una pregunta muy interesante y muy, es decir, muy importante en el sentido de que lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de mostrar en el libro sí es efectivamente microhistoria, pero de alguna forma la microhistoria no significa lo micro, sino unas formas de aproximarse al objeto que no se remiten directamente a un periodo, a una década, a una estructura más allá de la que le corresponde a cada individuo y a cada sujeto que participa de esa relación. Claro. Muchas gracias. Hay una, diríamos, tal vez última pregunta que es muy sugerente también, que la hace alguien de quien está participando, y es como a quién estaría dirigido el libro y si el lenguaje y las temáticas del libro permiten que gente que no está ya en el campo especializado de la historiografía o de la historiografía cultural le puede decir algo ese libro, o está destinado solo a unos especialistas. Pues yo creería que no, el libro es súper amable y súper da una bienvenida a todos los lectores, se presta para una lectura ágil, dinámica y muy divertido. De hecho, creo que todos los que participaron allí hicieron un esfuerzo por hacer una narrativa muy sencilla, que con facilidad se puede devorar ese libro. Ahora, claro, la narrativa pues puede tener unos grados de dificultad de acuerdo al nivel que cada uno de los lectores quiera imponerle al texto. Habrá lectores que se encuentren con unos textos de mucha narratividad y que por debajo se esconda una fortaleza teórica, metodológica, que un lector preparado y más sabido pueda disfrutar de otra forma. Entonces yo creo que para ambos está el libro y creo que lo van a disfrutar ambos grupos. Gracias. Sí, yo creería que, bueno, añadiría que hay una preocupación también que tiene el grupo de investigación, que es pensar cómo poder ser, digamos, un poco desde la perspectiva de la historia pública, en cómo nuestro oficio puede impactar en la sociedad, generar reflexiones, generar transformaciones sociales, digamos, que la historia sirva también para, al revisar ciertas representaciones e imaginarios de nuestro pasado, poder transformar nuestro presente y quizás pensar en mejores futuros. Por supuesto que eso es muy idealista, muy romántico, pero creo que nos motiva mucho y nos orienta a tratar de escribir, de narrar y de sugerir ciertas reflexiones
a públicos cada vez más amplios y heterogéneos. Y también algo importante del grupo es que si bien estamos siempre pensando en el pasado, también somos muy conscientes de que estamos en el presente. Y en ese sentido nos ha parecido importante también no solo escribir, investigar, sino participar de los debates públicos de nuestro presente, tales como las políticas de la ciencia y la medición de conciencias, como el tema del Centro de Memoria Histórica, etcétera, etcétera. Siempre estamos también tratando de pensar cómo la historia puede ser un ejercicio desde el presente, pues que en realidad pueda incidir en la sociedad. Entonces, también la manera en que investigamos, escribimos y narramos, pues está atravesada por esa inquietud y por eso pues tratamos de llegar a públicos no necesariamente de académicos o historiadores, etcétera. Entonces esperamos que sí hayamos podido cumplir eso y pues bueno, ya veremos lo que nos dicen los lectores y las lectoras. Pero precisamente con eso yo quería concluir contando la anécdota que el reencuentro con Sebastián, aunque nos habíamos conocido ya hace más de varias décadas en el campo de historiadores, fue precisamente en el campo de lo educativo. Entonces me parece muy clave que los investigadores, los historiadores sigan abriendo esos puentes con las políticas en educación, con la elaboración de textos, con los debates sobre la enseñanza de la historia, porque precisamente pues tienen precisamente mucho que aportar en estas búsquedas hoy diríamos de construcción de una sociedad democrática en paz, y creo que el libro y el horizonte del grupo con sus acciones y publicaciones pues está aportando a ello. No sé, Laura, ¿tú cómo quieres terminar? Así es, profesores, muchísimas gracias por este espacio. Lastimosamente el tiempo se agotó, nos llegaron muchísimos comentarios, preguntas, muchas personas interesadas sobre todo por el contenido del texto y el trabajo que claramente han desarrollado a lo largo de, pues, digamos, de toda la trayectoria Laura, académica. un pequeño paréntesis de pronto Sí. para que no queden cabos sueltos, preguntas que no se respondieron. No sé si por medio de ustedes en el Facebook después no las hacen llegar, digamos que nos manden correos electrónicos o en el Facebook y con mucho gusto luego seguimos la conversación, Así es. respondemos. Pues ya como lo dijo el profesor Sebastián, no sé si ustedes quisieran compartir algún tipo de contacto, algún correo electrónico, si están abiertos de pronto a que eventualmente las personas que están interesadas de pronto en el grupo de investigación o específicamente sobre alguno de los artículos pudiesen contactarnos. No sé si tuviesen esa posibilidad de dar esos contactos, porque nosotros igual podríamos hacer un recuento de las preguntas que faltaron y eventualmente hacérselas llegar a los profesores. Perfecto. Sí, sí, también podríamos compartir un correo electrónico del grupo. Sí. Sí, si quiere, profesor, Buenísimo, como decirlo de una correo, vez. ¿lo tienes ahí? Un momento. Bueno, Mientras Laura cierra, yo lo miro rápido. bueno, mientras tanto, entonces nuevamente le agradezco el espacio a los tres profesores por acompañarnos. Esperamos que todas las personas que se conectaron hayan podido disfrutar de un espacio. Queríamos generar este momento de conversación alrededor de este libro, Recorridos de la Historia Cultural en Colombia. Recuerden que esa transmisión va a quedar guardada en la página de Facebook de la editorial y que será a través de nuestras redes sociales que ustedes podrán volver a revivir la transmisión. No sé, profesor, ¿ya tiene el dato? Sí. El correo es todo en minúsculas, prácticas.imac.rep@gmail.com. Entonces, no sé, ¿te lo escribo o...? Yo creo que así está bien. Igual nosotros lo vamos a dejar en los comentarios del Facebook Live para que las personas interesadas puedan tener un contacto directo con los Sí, profesores. perfecto. De Gracias. nuevo, muchísimas gracias por el espacio, a todas las personas que se ¿Se alcanza conectaron. a ver? No. Ah, bueno, creo que ahí se alcanza a ver un poco. Igual nosotros vamos a dejarlos en los comentarios para que eventualmente las personas interesadas puedan enviar preguntas, inquietudes y comentarios al respecto de este trabajo que han desarrollado en conjunto con otros investigadores. De nuevo, muchísimas gracias por participar. A todas las personas que se conectaron, recuerden seguir enviando los comentarios, las preguntas alrededor de esta presentación del libro, que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @editorialur en Instagram, Facebook y Twitter, y que podrán consultar la programación en la página de la editorial, editorial.urosario.edu.co. Vamos a seguir generando presentaciones del libro, entonces para que estén supremamente pendientes. Muchísimas gracias a los tres profesores por participar, Alfonso por ser el moderador de
esta conversación tan interesante. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Gracias.